Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Es un gusto saludarlos. Tuvimos un pequeño contratiempo, hay lluvia y de todas formas les avisamos si se pone esto un poco difícil. Bueno, pues les vamos a dejar el programa grabado si es el caso. Esperemos que no. Pero además, como es un tema un tanto cuanto polémico, probablemente la lluvia esté en contra de nosotros. Siempre es un gusto saludarlos, su servidor y amigo Armando Villa, y me da gusto también saludar a José. José Padilla, servidor y amigo Armando, con el gusto de estar aquí contigo y con toda la gente que nos visita a través de estos grandiosos medios que son las redes sociales. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y bueno, el día de hoy tenemos preparado, José, un programa especial. Sí. Porque vamos a tocar un tema que, bueno, ya tiene un rato que se viene platicando y que viene generando muchas dudas, viene generando también mucha incertidumbre, que ya no debería de generar tanto, porque cuando ya se publica dices, bueno, pues ya todo debió quedar claro, ¿verdad? Y bueno, al final de cuentas, lo que vamos a estar platicando, bueno, pues esperemos que les resulte de utilidad a nuestro auditorio. Y ya saben, si tienen dudas, pónganos ahí sus dudas concretas, que estaremos siempre dispuestos a resolverlas. Y este programa que vamos a estar tocando, no crean ustedes que se trata de la reforma ahorita al Poder Judicial. No. Que andan ahí con todo el tema de que si se prolonga el ministro, se amplía la vigencia del ministro, ¿verdad? Arturo. Dos años más y todo eso. No, estamos hablando de la reforma laboral en materia de outsourcing. Eso es lo que vamos a estar tocando, de eso vamos a estar platicando. Y José, un primer comentario. Pues yo creo que el primer comentario es que hasta el dios de la lluvia le dio coraje de que tanto se anunció una reforma estructural al tema de la subcontratación denominada en nuestro país como outsourcing. Y pues ahora que nos estamos echando un clavado a la supuesta reforma, lo que vemos es que hay cosas que no quedaron claras, y de lo que se dijo que se iba a dejar de cuidar, pues se sigue cuidando. Me refiero a ciertos intereses, y la verdad es que es una locura. Comentábamos que pues tantas reformas a tantas leyes, es una ensalada de reformas. Me hizo recordar aquel programa hace muchísimos años, Ensalada de Locos, ¿no? Aquí tal parece que se resucita ese concepto de ensalada de locos. Alejandro Suárez, Héctor Lechuga y el Manuel Loco Valdés, sí, ¿no? Carajo. Sí, recuerdo justamente ahí. Pero José, ya saben que nosotros siempre vamos a hablar muy claro, transparente, ejerciendo nuestra libertad de expresión, ¿verdad? Claro. Lo que hoy escuchamos todos los días en la mañana. Así es, ¿verdad? Claro. La libertad de expresión. Y es la opinión de sus servidores. Así entonces, José, hemos encontrado en esta reforma una pretensión de regular la subcontratación laboral. Sí. Y dentro de la exposición de motivos, permíteme señalarles, dentro de la exposición de motivos hay dos grandes. Los derechos de los trabajadores, sí, que se ven afectados justamente por estos esquemas de subcontratación, pero también, por supuesto, y me parece que esa es la realidad de las cosas, por el efecto en la tributación, sí, en la recaudación. ¿Por qué? Porque son planeaciones fiscales agresivas. Fíjate que un primer acercamiento, como bien lo apuntas, Armando, supuestamente o más bien hoy día en la ley se prohíbe la subcontratación, como hace rato comentaba, denominada outsourcing. Qué chistoso, aquí encuentro una ironía, porque cuando nos metemos ya al cuerpo de la ley, eso ya estaba previsto desde la exposición de motivos, en donde se hace mención a pues que se va a permitir la subcontratación de servicios especializados, pero que no tengan que ver con el objeto social o la actividad preponderante económica del contribuyente. Es chistoso porque el outsourcing en sí precisamente es tú buscar por fuera de la empresa pues un servicio especializado, Armando,
y que obviamente coadyuva a la conclusión o logro de tu objeto social. Entonces aquí dices, oye, pues ¿de qué estamos hablando? Claro, esto se hace una distinción evidentemente en estos servicios y si te parece, José, vamos entrando en materia justamente del análisis a partir de la exposición de motivos, reiteramos, de cuidar los derechos de los trabajadores, que por supuesto inhibir, eliminar aquellas planeaciones fiscales agresivas que tenían que ver con esta subcontratación. De esta forma, al hacer esta distinción, la premisa, y justamente es el título de nuestra plática, es: ¿se eliminó o no se eliminó la subcontratación laboral? Sí, pero no. Sí, pero no. Y vamos a decirlo, yo diría, parcialmente, si me lo permiten de esta forma. ¿Y por qué parcialmente? Parcialmente porque, en primer lugar, efectivamente, en el artículo 12 que reformaron, señalan que queda prohibida, ¿verdad? Queda prohibida la subcontratación de personal. Ahí está. Sí. Pero fíjate, vamos a hacer un matiz aquí, entrando al análisis, porque vamos a intentar transmitirles a ustedes esas condicionantes. Recordemos que la norma, entendida esta como la ley, las leyes se encuentran dirigidas a sujetos, y estos sujetos se deben de ubicar, tienen que realizar ciertas conductas para que les resulte aplicable. ¿De acuerdo? Quiere decir que no va para todos, va para ciertos sujetos y de acuerdo a ciertos supuestos. Claro. Y en esto, para que resulte aplicable, también existen condicionantes, José, hipótesis que se deben de cumplir. Y permítanme entonces, el artículo 12, en la reforma del artículo 12 señalan que queda prohibida la subcontratación de personal, entendiéndose esta cuando una persona física o moral proporciona o pone a disposición trabajadores propios en beneficio de otra. Entonces, primera condición, deben de poner trabajadores a disposición De otra. de otra persona. Y aquí entonces entramos en una aplicación de la norma en donde, si yo no pongo a trabajadores a disposición de otra persona, no estoy en subcontratación. Claro. ¿Verdad? Así es. Condición: poner a disposición a trabajadores propios en beneficio de otra. ¿Verdad? Así es. Y hacen un matiz aquí con las agencias de empleo, que son las agencias de colocación, que bueno, ellos prestan servicios que eso sí podrían ser especializados. Sí, claro. Bueno. Fíjate que precisamente en la iniciativa del titular del Ejecutivo Federal, él hablaba acerca de intermediario. Ahora ya en la ley se refiere pues agencias de colocación. Las denominan ahora en el artículo 12, párrafo segundo, como agencias de empleo o intermediarios, que intervienen en el proceso de contratación de personal, podrán participar en el reclutamiento, selección, entrenamiento y capacitación, entre otros. Ese entre otros como que da mucho margen para que se hagan cosas así, que ojalá que no vaya a ser el diablo, y como tú decías, pues algunas empresas buscan realizar planeaciones fiscales agresivas, que tú dirías, oye, planeaciones fiscales, ¿sí que tiene que ver si estamos en la reforma laboral? Es que aquí la reforma laboral trasciende en el ámbito fiscal, pero entonces si tú le quieres dar un efecto en el ámbito fiscal, se empieza a planear precisamente desde la cuestión laboral. Claro. Aquí hay un punto relevante, y el punto relevante es la distinción que se hace de las agencias de colocación, es por el tema de el perfil de los recursos humanos. Sí. Y eso es un servicio que ha estado toda la vida. Y déjenme decirles, esos servicios, José, no tienen nada que ver con la subcontratación laboral. No tienen absolutamente nada que ver, porque es lo único que se dedican, ¿qué es? A evaluar, ¿verdad?, los perfiles de la gente que se requiere para los distintos puestos de, por supuesto, las empresas, desde luego. Entonces, José, en esta reforma, el artículo 12, queda prohibida. Queda prohibida. Queda prohibida la subcontratación. Así es, señores, queda prohibida la subcontratación. No obstante, entonces viene el artículo 13. Sí. ¿Y qué nos dice el artículo 13? Fíjate que ese artículo 13, dicen que el 13 es de mala suerte, pero
Aquí este 13 lo veo Martes como de... 13 o viernes 13, ni te cases, ni te embarques, ni Sí, nada. exacto. Y aquí en este artículo 13 encontramos bondades para algunos eh, grupos que supuestamente estaban privilegiados y que se les iban a quitar los privilegios, pero pues resulta que siempre no fue así, Armando. Mira, si me lo permites, voy a darle lectura al párrafo primero. Excelente. Y ese párrafo primero se presta para muchas reflexiones que pues van a dar lugar a muchas situaciones. Recuerden que estamos en análisis, ¿verdad? Claro. Análisis. Y en el análisis tenemos que llegar a la interpretación. Y esta interpretación es desentrañar, ¿verdad? Exacto. Desentrañar. ¿Qué quiere decir? Tratar de entender. Oye, pero no siempre se logra, ¿verdad? ¿Qué fue lo que Lo nos que quisieron se decir? quiso decir, pero no se dijo. Lo que quisieron decir o lo que dejaron en la norma. Adelante, José. Eso me recuerda también a un célebre pues ex presidente que hablaba y decía una cosa y luego tenía que llegar su vocero para ¿Su decir vocero? lo que el presidente quiso decir fue lo siguiente. ¿Estás hablando de Fox? No, ¿verdad? Bueno, sí, claro. Necesitaba un traductor. Oye, pero entonces no es mal de aquel, sino parece que es mal de todos. Pues mira, siempre cuando tú, ahorita que estás haciendo mención de la interpretación, pues un punto clave es lograr detectar cuál era la intención para ver si se logró transmitir a través de un texto. Pero este texto, si la persona no tiene buena redacción, buena estructura de ideas, de oraciones, de enunciados, incluso de palabras, de tecnicismos, pues entonces todo se lo llevó el carajo. Oye, pero las disposiciones, las normas que resultan aplicables para todos los ciudadanos, pues tienen que ser claras. Te tienen que otorgar certidumbre jurídica, Y hermano. la redacción tiene que estar alejada de... Y ahorita vas a ver que lejos de que te otorgue certidumbre No jurídica, vaya a ser que porque interpretemos de manera distinta la norma, al tratar de, por supuesto, identificar cuál fue el significado, el sentido, ¿no? O el espíritu, dicen algunos, vaya a ser que entonces vamos a estar corruptos. no, fíjate que aquí de lo que se trata es de hacer una tarea intelectual, Armando. Vamos a ser neoliberales. Porque Pues, acuérdate que si no pensamos igual, no, yo creo que estamos ejerciendo nuestro derecho de ejercicio de libertad y lo único que estamos haciendo es explicando lo que se pretendió decir, pero no se dijo otra cosa. entonces si hacemos un análisis profesional y por esa razón no llegamos a la misma conclusión de quienes lo propusieron o lo que quisieron dejar en la norma, y esto nos hace ser neoliberales, pues entonces seremos neoliberales. O tal vez nos llamen para decirnos, oigan, están contratados porque vamos a hacer una modificación a la ley. Cosa que no sería raro, ¿eh? ¿Te acuerdas que hace algunos años la ley del yeto se publicó en octubre, septiembre, octubre, ¿no? Y luego la reforma fue antes de que terminara ese año, o sea, todavía ni entraba en vigor cuando se hizo una reforma. Sí, claro. Bueno, pues es que te digo que se les da ahí querer hacer una cosa y dejar otra. Fíjate, me voy a permitir, bueno, antes que inicie, les agradecemos a todas las personas que nos siguen, a todas las personas que nos están mandando saludos, les agradecemos de corazón. No puedo acordarme de todas las personas que nos mandan saludos, tanto a Armando como a un servidor, pero agradecemos el hecho de que nos sigan este programa, está bueno, quédense, se va a poner de peluche. Fíjate, Armando, el párrafo primero del artículo 13 dice: se permite la subcontratación, es decir, o sea, el anterior dice, está prohibida. No hay. Pero en este te dice, se permite la subcontratación. Bueno, ¿sí o no? Por eso es lo que te decía. Sí, sí está prohibida, pero no. Por eso es parcialmente. Así es. Pero mira, viene lo interesante. Aquí es en donde a mí me encanta porque es donde uno quema materia gris. Sí, claro. Pues para eso la tenemos, ¿no? Para, a ver, vamos a analizar. Oye, entonces, ¿qué los que lo hicieron no tienen? Con la lupa. No, sí, la tienen, pero a lo mejor es de otro color, ¿no? No tendrán. O a lo mejor es de otro color. Bueno, nada más es un mero comentario, ¿no? Es un comentario, nada más. Dice, se permite la subcontratación de servicios especializados o de ejecución de obras especializadas, y aquí viene lo absurdo, que no formen parte del objeto social ni de la actividad económica del preponderante de la beneficiaria de estos. Y hasta ahí me voy a quedar.
porque aquí amerita la primera reflexión. ¿Cómo un servicio especializado que tú contrates no va a tener nada que ver con tu objeto social, Armando, cuando tú echas mano de un tercero, un proveedor ajeno, para que te preste un servicio especializado, pues es para que coadyuve al logro de tu objeto social? Sí, claro. Entonces, Es más, inclusive viene relacionado con el estrictamente indispensable, ¿no? Es decir, gastos estrictamente indispensables que estén relacionados con la consecución del objeto social, pero y entonces como, no, espérate. Entonces, ¿qué? Como servicios especializados, ¿qué vamos a entender como servicios especializados? ¿Cuál será el punto de partida para la especialización? Y aquí, y ciertamente está relacionado con el 15D que incorporaron del código. apenas, ahora ya, porque al titular del Ejecutivo se le había barrido esa parte. Y déjame decirte algo importante aquí aquí, al tratar de desentrañarlo. Oye, ¿sabes qué? Entonces, ese es el objeto social, ¿no? Va relacionado con el objeto social. Que no esté en el objeto social, pero tampoco en la actividad preponderante, ¿no? Es decir, aquí valdría un comentario, Armando, paréntesis. Yo en lo personal veo el objeto social como un género, el universo de actividades. Y la actividad económica preponderante es parte de este universo. Sí, claro. Porque tú puedes tener diversas actividades. Por eso dice preponderante, ¿no? Y entonces el reglamento del Código Fiscal nos define lo que se considera pues actividad económica preponderante, que es de los ingresos que yo logro obtener en el año inmediato anterior, lo más, lo que tú obtengas más. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo tener 10 tipos de ingresos, ejemplo, y a lo mejor de uno de ellos es el que obtuve más. Ojo, no es más del 50%. No, nunca habla de porcentajes. Más que todos. Más que todos. ¿Por un peso? Sí, por un peso. Claro. ¿Sale? Entonces, tenemos al género y tenemos a la especie. Oye, ¿cuál especie? Pues el ingreso por una actividad económica preponderante, esa es la especie, porque hay distintas. ¿Sale? Y entonces, pero aquí te relaciona objeto social o actividad preponderante. Así es. Cualquiera de las dos. Otras dos condiciones. ¿Sabes qué? Otras dos condiciones, si me lo permite. Entonces ya llevamos 3. Sí. Primero, poner a servicio, ¿verdad? Sí. Trabajadores a servicio. Y luego, que se dé, que no forme parte del objeto social de la persona a la que le pongo trabajadores, ¿verdad? Y tampoco que esté relacionada con su actividad preponderante. Así es. Y entonces los amigos, los primos de los amigos, ya sabes que de repente se ponen ahí a fumársela y todo eso. Pues, ¿qué crees que andan diciendo? ¿Te estás refiriendo a los filósofos cuando... Ándale, sí se la fumaban. Sí, claro. Por eso, sí, claro, a eso me refiero. Sí se la fumaban y bueno, resulta que de ahí pues les sale todo el tema, ¿no? Y sacan ahí diciendo, no, pues es que lo primero que van a hacer es que si antes las empresas tenían un objeto social muy amplio, pues ahora resulta que tienen un objeto social. Los notarios tienen mucho trabajo. Sí. Les van a dar mucho trabajo. Mucho ¿Para qué? trabajo. Para la modificación del... No estamos diciendo que tienen que hacer eso, la verdad es que no tienen que hacerlo porque déjame decirte algo importante. Aquí en este tema estamos hablando de las personas que ponen, ¿verdad? Trabajadores en beneficio de otra. Y aquí vamos a hacer una distinción, si me lo permites, José. Vamos a hacer una distinción. ¿Quién es la otra persona? Una persona que se llama, ¿qué? Contratante, ¿no? Aunque la ley aquí nunca hace mención de contratante, no la ley federal del trabajo, pero sí las demás que se reformaron por esta. Porque fíjate que bien apuntas, ya sé por dónde vas, porque a lo mejor yo como que me excité y me brinqué un paso. No sé si te refieres a la figura de la subcontratación. Sí, claro. Porque aquí dice, se permite la subcontratación de servicios especializados. Armando, pero para que haya subcontratación, primero... Tiene que haber una contratación. A web.com. 1, 2, 3. Y entonces... Contrato, subcontrato. Así es. Contratante, contratista, subcontratista. Oye, entonces aquí somos... Si se permite ¿cómo están prohibidos en el amor vamos a hacer un trío? Pero aquí sí se puede, dice, sí se permiten los tríos. Pero más allá todavía, el caso es de que, y esto muchas veces cuando exploramos justamente la norma para efectos de la interpretación o aplicación correcta, o incluso para poderle decir a la autoridad que pretenda aplicarla, que está realizando una aplicación indebida,
pues necesariamente tenemos que aplicarla a un caso real, ¿no? Claro. A un caso específico, y el caso específico es, señores, entonces aquí de lo que se desprende es que le dan la calidad de subcontratista a un contratista, José. Ujú. Subcontratista a un contratista, porque va, listo, dice, se permite la subcontratación. Entonces, espera, la subcontratación quiere decir que tú me contratas a mí y yo puedo subcontratar, o de la misma actividad que tienes tú me puedes subcontratar porque tú tienes un contrato con una tercera persona y entonces tú le estás prestando servicios o vendiendo y de repente eso que tú le estás haciendo, pues también lo puedo hacer yo. Claro. Pero ahí es en donde se cierra a las especializadas, Sí, aquí el tema fue que se equivocaron de nombre. ¿verdad? Y esto lo que estoy aseverando, lo puedo incluso con su propia ley soportar, Armando, porque si yo me voy al párrafo primero del 14 y me voy al párrafo segundo del mismo 14, inicia el 14 con la subcontratación y termina el 14 en el párrafo segundo con contrataciones. Fíjate. Y luego si nos vamos al artículo 15A de la ley del Seguro Social, Pero está bien. no, nada más para hacer mención, inicia diciendo la contratación de servicios especializados. Oye, pues no que era subcontratación. Exacto. ¿De qué estamos hablando? Exacto. Entonces, ¿te das cuenta cómo aquí hay ensalada de locos? No hay, recordemos que dentro de las formas, las distintas formas de interpretar las normas, pues está justamente el método sistemático. Sí, y correlacionado. Correlacionado, es más armónico, ¿no? Es decir, armonía entre un precepto, una norma y la otra. Pero de una parte dice subcontratación y de la otra parte contratación. Entonces, ¿es lo mismo? ¿No es lo mismo? Tendremos que hacer algo al respecto. Oye, eso me recordó al meme que llega Travolta y llega con su saco y voltea para allá, voltea para acá. Y así van a estar ahora. ¿Qué es contratación o subcontratación? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿En dónde estamos? Una solución para efectos de esta aplicación. Primero, entonces, estamos en estas premisas, José. El caso es, ¿se permite la subcontratación? Sí, se permite la subcontratación, pero de servicios especializados. Sí, que quede claro. Servicios especializados. O la ejecución de obras especializadas. O la ejecución de obras especializadas. Entonces, quiere decir, si estamos hablando de servicios especializados y ejecución de obras especializadas, y nos está diciendo que la subcontratación, relacionándonos con el artículo 12, es poner trabajadores propios en beneficio de otra, entonces yo sí podría poner trabajadores propios en beneficio de otra, sí o sí son especializados, claro, ahí o sí, para obras complementarias. Así es. ¿Estamos? Sale. Queda, estimado auditorio. Aquí el punto fue la figura jurídica. Subcontratación. No es subcontratación, Armando, es contratación. Ese es el caso. Ese es el Pero caso. esto, fíjate que estamos Pero comentando lograr un que contrato. pareciera ser que es trivial. Es cuando ya estemos acá en el ring, vas a ver que van a faltar alguno que de ahí se va a agarrar para decir, ¿y Ya cómo tenemos, no? Ya tenemos la argumentación. ¿Cómo no? Ya tenemos la argumentación jurídica. No, sí, claro. Ya tenemos la argumentación jurídica. ¿Por qué? Pues me estás diciendo acá subcontratación. Y me estás diciendo acá que está permitida, especializada. Yo me especialicé. Pues sí. Tanto me especialicé, José, que hasta saqué una norma oficial, ¿no? O me certifiqué, ¿no? Es lo que están diciendo los primos de los amigos. Claro. ¿Verdad? Pues estos primos están diciendo, no, ya, objeto social, concreto. Sí. ¿No? Y luego, pues especialízate, ¿no? Y esa sería la segunda reflexión, Armando. ¿Verdad? Habla de servicios especializados. ¿Y qué carajo es un servicio especializado, Armando? Porque dice, servicio especializado, me voy a quedar con este. Servicio especializado. Que no tengan que ver con tu objeto social. De hecho, así lo califica el 15D Sí. de código. Pero la pregunta sería, oye, y entonces cuando contrate, o subcontrate, como ellos lo quieren llamar, o lo quieren llamar así, un servicio especializado para que venga a culminar mi objeto social, entonces, ¿este no será permitido? Porque en la ley de renta me dice que si tiene que ver con tu objeto social es deducible. Sí, claro. Pero laboralmente, No, entonces, ¿qué? De hecho, espérate. ¿Cuál va a ser el efecto? Es el estrictamente indispensable. Claro. Pero Entonces, por una parte laboralmente, sí, ¿qué va a pero por pasar? otra parte no. La esencia. Yo quiero pensar, Armando, que a lo mejor esto va por el tema de la contratación de un servicio mercantil. Porque entonces nos saldríamos de la Ley Federal del Trabajo. Ya, claro, por supuesto. ¿No? Bueno, pues es que sabes que ahí van a tener. Vamos a hacer esta reflexión. Siempre en las reformas, José, es
la aplicación que hacemos los ciudadanos, los contribuyentes, a quienes están dirigidos, pero por otra parte, la aplicación que hace las autoridades. Y generalmente las autoridades, y es real, y lo vivimos todos los días, se extralimitan, abusan y la aplican de manera distinta. Sí. Esto quiere decir que tal vez, si no cuidamos bien las formas por cuanto hace a los contratos, ¿sí?, y a los tipos de contratos que se firman, podría ser que la autoridad calificara como subcontratación y el rechazo de la deducción. Claro. Y ahí hay que tener mucho cuidado, porque puede llevar comisión mercantil y puede llevar prestación de servicios, José. Y son totalmente diferentes. Son totalmente diferentes, señores. Muy diferentes, desde su origen hasta su consecución, José. Se van a poner de peso los fregadazos, ¿no? Oye, dichosos los abogados, defensores. Se va a poner bonito. Digo, para mí siempre el hecho de que tengan problemas los contribuyentes, pues nos beneficia. Y siempre que una ley sea confusa, más también. Pues porque hay que aclararlo, y aquí, ¿no? Y aquí, bueno, no sé si vais a agregar otro comentario, porque aquí viene otra confusión. Viene en el mismo 13, en el párrafo segundo, cuando se hace mención a, igual, para grupos, empresas del mismo grupo. Antes de entrar a ese, José, justamente el tema de lo que está permitido, primero es que sean servicios especializados o complementarios, sí o sí, pero que se registren, ¿verdad? Sí, claro. Tienen que tramitar su registro, ¿en dónde? El registro en la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, que parece ser que por ahí ya estaban ahí habilitando el portal para que se registren, y ahí va a venir otro problema, aparte del que dices, va a venir otro problema. Entonces, el que se va a registrar va a ser el contratante o el subcontratista. Y el contratante o el subcontratista. Pero esto lo vamos a analizar. Vamos a la otra premisa que decías, José. Sí, fíjate, viene aquí en el tema de servicios especializados para grupos de empresas. Igual, te dice, bueno, grupo de empresas. Empresa A, B, C, D, todas hermanas. Igual pueden subcontratar servicios especializados o la ejecución de obras especializadas. Igual, pero que no formen parte del objeto social. Pero fíjate que aquí hay algo muy interesante, porque si nos vamos al texto de la ley, fíjate lo que dice. El párrafo del 13. Los servicios u obras complementarias o compartidas. Vamos desmermándolo. Primero, fíjate. Aquí hizo una distinción, ¿eh? Fíjate lo que dijo. Claro. Aquí hizo una distinción y dice los servicios, pero aquí no dice que sean especializados. Más adelantito, pero más adelante, pero ya se considera. Pero ya te puntualizó cuáles. Se consideran. Entonces, servicios. Y luego, obras complementarias. Complementarias. Oye, ¿qué sería una obra complementaria? Yo estoy realizando una obra y simplemente que te voy a contratar, ¿para qué? Para concluir esa obra. Claro. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Para concluir la obra. Es una obra complementaria. Sí. Si nos vamos al diccionario de la Real Academia Española, dice que por complementario es aquel que completa o perfecciona algo. O sea, tu objeto social, claro, Armando. Claro. Entonces, fíjate cómo aquí al grupo de empresas lo apapachó. Pero está bien. Oye, bien. Pero pues no, que no. Sí, vamos a dejarlos que trabajen bien. Pues entonces al rato todo el mundo va a poner su grupo de empresas. Porque, ¿sabes qué? Eso sería entonces, ¿qué? Inequidad, ¿no? O sea, trata a los iguales igual y a los desiguales desigual. ¿Son desiguales, José, que de los demás contribuyentes? No, aquí hay una violación a un principio constitucional, ¿verdad? Porque esto va vinculado de aquí se vincula a renta y se vincula a IVA, José. Sí. Y entonces, si se salen de estos supuestos, no es deducible ni es acreditable el IVA. Sí. Y entonces ahí ya no es equitativo, pero para ellos sí. Pero a lo que voy es, el punto de reflexiones va de nuevo aquí. A ver cuál es tu opinión. Grupo de empresas, servicios complementarios, que ya dijimos que es algo que complementa, que perfecciona algo. ¿Cuál? Pues tu objeto social. Pero aquí en ese párrafo segundo te sigue diciendo que no tengan que ver con tu objeto social. Sí, claro. Entonces a la persona que utilizó la palabra de complementario se le olvidó o no conoce qué significa complementario.
porque es el que te ayuda, el que te va a ayudar a lograr tu objeto social. Sí, claro. Y el texto de ley dice que no tengan que ver con tu objeto social. ¿Te das cuenta de la barbaridad que se encuentra allí? A eso voy, Armando, al que las leyes nos tienen que otorgar certeza jurídica para el cumplimiento cabal y correcto, Armando. ¿Cuál es? Pero con estas barbaridades, ¿Cuál es? ¿cómo carajos? ¿O la intención cuál es? Que entonces los que tienen para pagar al grupo de abogados, contadores, pues hagan lo que nosotros ahorita estamos haciendo. Y pues mira, pues aquí dice que sí se puede. No, pues ellos sí pueden. Sí, claro, sí pueden, porque los servicios Y que se como presten, otros que no pueden, pues precisamente esa es la intención de que hagamos esos tipos de programas, Armando, para que la gente se ilustre, porque pues el conocimiento es para todos. grupos de empresas. Grupos de empresas. Los grupos de empresas son aquellas en las que existe una participación, ya sea directa o indirecta, en el capital social, José. Y existe una empresa que es la que los controla, ¿no? Sí. Lo que anteriormente conocíamos como la consolidación, ¿no? Régimen de consolidación, que actualmente es el régimen de integración. Pero son generalmente los grupos de empresas que tienen que inversiones, ¿no? En el capital social. Esos son los grupos de empresas. ¿Cuántas? 2, 3, no importa. ¿Cuánto tengan? Tampoco importa. Es que sean grupos de empresas, porque se prestan servicios. A estas empresas, este tipo de subcontrataciones se le conocía, José, se le conoce, de hecho, todavía como el insourcing. Sí, claro. Entonces, desterraron, excluyeron el outsourcing y lo dejaron nada más especializado. Pero en el insourcing, Pero en el insourcing bienvenido. hay una acotación. También dice que no forme parte del objeto social. Pero acabamos ya de encontrar que, pero fíjate, dice, también serán considerados como especializados siempre y cuando no formen parte del objeto social ni de la actividad económica mismo. preponderante de la empresa que los reciba. Es muy sencillo, Armando. Tenemos a empresa A, B, C, D, E, todas operativas, ejemplo. Y tenemos a la empresa X, que es la que administra el personal de todas. ¿El ¿Está objeto realizando social? el objeto social de ISAS? No. ¿No? Oye, pues si de lo que se trataba era de cuidar a los trabajadores, que es a las que se va a ir al insourcing, Armando. Pues es que ese es el asunto. ¿Qué sucede en el fondo? Y yo estaría de acuerdo, te voy a decir por qué. Se supone que si nos vamos a la exposición de motivos, partiendo de la exposición de motivos, ¿qué pasa con las aportaciones de seguridad social? ¿Qué pasa con los impuestos que derivan justamente de este tipo de servicios? Pues en un insourcing no pasa nada. No pasa nada. Porque si lo paga, una u otra lo paga, José. Pero en un outsourcing, ahí sí pasa. ¿Por qué pasa? Pues porque ya se lo llevaron a segundo, tercer, cuarto nivel y ya hicieron unas barbaridades por allá. ¿Por qué? Ya no pagaron el IVA, ya no pagaron las contribuciones, José, pero en el insourcing no pueden, ahí sí los pagan. Y entonces, desde ese punto de vista, me parece correcto que los hayan privilegiado. Pero, desde el punto de vista de que ellos sí tienen, pero los demás no, ahí ya es inequidad. Ahí sí es un trato desigual. Y somos iguales. Inclusive, deberíamos haber tenido un poquito más de consideración las otras empresas. Partiendo de un concepto importante, y esto no lo perdamos de vista, estamos hablando de la subcontratación laboral, ¿de acuerdo? Subcontratación laboral. Y esto quiere decir que, bueno, si tú tienes trabajadores, manéjalos tú. ¿Quieres contratar los servicios de recursos humanos? Págales una comisión que, por cierto, aquí, José, algo que se da y se dio mucho porque se alejaron del espíritu de la subcontratación o de la administración de recursos humanos, porque les he planteado a varias empresas el hecho de que vive de la comisión que cobras, ¿verdad? Que vivan de la comisión que cobran. Son especializados en recursos humanos, vive de la comisión que cobras. Y así no tendría que haber ningún problema, José. El tema fue que se prostituyó. Porque, ¿qué hicieron? Porque como ya bien lo apuntaste, José, se quedaban ¿qué hicieron? con el IVA, con las cuotas de seguro social, ¿Cómo es? aportaciones de Infonavit, cuotas al Estado, ¿cómo se llama? A la entidad federativa. No les va a sobre gustar a los nóminas. conservadores. Pero así es. Pues es la neta. Pues eso hicieron. Eso hicieron. Y entonces ahí nos encontramos. ¿Te acuerdas que por ahí en el doctorado discutíamos mucho con un personaje? Por esa razón, justamente, ¿no? Defendía, digo, grábales todo. Grábales todo. Claro, había otras formas. No tenían por qué desterrar la subcontratación de la norma. Era muy sencillo, Armando. Para mí, en lo personal, ese 15A
de la Ley Federal del Trabajo, vigente hasta antes del viernes, lo único que tenía que, digamos que afinarse era, como una condicionante más era, que los trabajadores que la contratista enviara a la contratante no desarrollaran el objeto social de la contratante. Tan, tan. Así de sencillo, Armando. No, pero además déjame decirte, igual de sencillo es, graba todo, pero modifica las cuotas, ¿no? Sí, claro, pero grábales todo. Si les grabas todo, pero al mismo tiempo también ahorita que estoy hablando de esto, que si les grabas todo, se les pasó también, José, se están eliminando todo esto y demás, bueno, oye, y van a contratar a sus trabajadores y les van a pagar bien y todo va a estar bien, bueno, pues entonces, José, lo que tenían que haber hecho es reformar lo de la fracción 30 del 28 y permitir la deducibilidad de todas las prestaciones. Pero no lo hicieron, también se les olvidó. Pues se les olvidaron muchas cosas. De hecho, aquí en ese párrafo segundo, Armando, yo no sé si se les olvidó, no sé si son ignorantes, no sé si fue con una doble intención, fue amañado, porque de verdad esta porción normativa está hecha con las patas. Y esto me va a generar, pues obviamente, incertidumbre, y a los que estamos comentando que a los que obviamente que tienen para pagar grupo de asesores, pues obviamente le van a sacar provecho a ese tipo de deficiencias legislativas, porque de verdad se presta para ello. Insisto, no puedes tú decir que un servicio complementario que no forme parte del objeto social. Es un absurdo, Armando. Yo creo que lo que ellos quisieron decir es que se permite la subcontratación de personal que venga a realizar actividades de limpieza, mantenimiento, vigilancia, etc. Y ese servicio, ¿cómo lo podríamos definir? Pues no sé si accesorio, no lo sé. Vamos a darles una salida a quienes no tienen esos recursos, José, que para pagar honorarios altos. La salida es simplemente, bueno, hagan una consulta ante la autoridad, que hagan una consulta y lo pueden hacer ante el SAT, porque acuérdate que el 15D está en el Código Fiscal de la Federación, lo incorporaron ahí, en donde dice que no será deducible la subcontratación, ¿no? Ya te dice lo que son los servicios especializados y demás. Hagan una consulta en términos del 34 del Código Fiscal de la Federación, de una confirmación de criterio. Y ahí podrá resolverle la autoridad cómo es que lo va a considerar, ¿no? Y el tema es que si allí los que resuelven son la gente que participó en esto, entonces... No genera obligaciones para el contribuyente, pero sí vincula a la autoridad. Y en una de esas la argumentan bien, como lo estamos haciendo, se acaba el problema, seguramente. Por ahí tienen una salida para estos efectos. Y bueno, lo que nos están comentando los primos, ya saben, ¿no? El hecho de que pues, del objeto social, están reduciendo el objeto social y todo esto. Pero esto es para los grupos de empresas, José, para grupos de empresas. Y aquí la parte relevante es, nos decía en el artículo 13, la contratista, José, la contratista se tiene que registrar. Y el artículo 15 nos va a decir el subcontratista. Pero antes de llegar al 15, pasamos al 14, José, que también ahí el 14 se modifica, en donde, bueno, pues viene la responsabilidad, ¿verdad? La responsabilidad justamente de las personas que intervienen en ese tipo de actos jurídicos. Si quieres, le doy lectura para que lo vayamos comentando. Artículo 14, la subcontratación de servicios especializados o de ejecución de obras especializadas deberá formalizarse mediante contrato. Pues sí. Más ahora con esto de la fecha cierta, ¿eh? Sí, claro. O sea, eso tienen que considerarlo sí o sí. En donde obviamente en el contrato te piden el objeto. Claro. Pues necesariamente para que supuestamente ellos vigilen que efectivamente no sean parte de tu objeto social. Y aparte, bueno, pues tienen que poner ahí en el contrato en qué va a consistir la prestación del servicio. El número aproximado de trabajadores. ¿Quién, cómo, cuándo y dónde? ¿No? Y sigue diciendo, la persona física o moral que subcontrate servicios especializados o la ejecución de obras especializadas con una contratista que incumpla con las obligaciones que deriven de las relaciones con sus trabajadores, será responsable solidaria en relación con los trabajadores utilizados por dichas contrataciones. Es decir, aquí otra vez tiene lugar la responsabilidad laboral. Claro, por supuesto, desde luego. De hecho, ahí ya lo tenían antes y si me permiten, José, el cumplimiento de requisitos y que derivan justamente de esta reforma nos va a llevar
a lo que anteriormente estaba antes de llegar a lo de la retención. ¿A qué? Pues a que tienen que estar proporcionando la información, José, a las autoridades, al Seguro Social. Sí, que ahorita que lleguemos a esa ahorita parte. vamos a llegar. Antes de Oye, continuar, mandamos un saludo. Tenemos aquí alumnos de la facultad de la UNAM, de posgrado. Gracias por acompañarnos, jóvenes. Nos acompaña Daniel Carmona, Bárbara Moreno, Leti, Sumi Arrieta, Alma Rivera, Yair Rojas, Heréndira, Rafael, José Oropesa. Gracias por acompañarnos. Mándenos sus comentarios y con mucho gusto los platicamos. Así entonces, José, derivado justamente del artículo 14, pues viene la responsabilidad laboral, que es normal. Que es normal porque, bueno, pues porque están utilizando los mismos trabajadores. Ahí estoy totalmente. De hecho, ya ves que hay una jurisprudencia que versa sobre este tema que data de 2012. Y hay muchísimo tema con esto de la subcontratación, pero ya lo trae. Fíjate que siempre ha sido perseguida la subcontratación, pero insisto en lo mismo, por las prácticas indebidas, Pero ¿sabes qué pasa, José? Que por unos pagamos todo. Sí. Esa parece una característica, pero de todos los legisladores, señores, de todos los legisladores. Esto pasa y ha pasado, José, de hecho, en la mayoría de los sexenios, desde que estamos en este ejercicio profesional. Eso suena como a injusto, ¿no? Fíjate que recuerdo que alguna vez cuando leí el libro de la República, no sé si le suene, el libro de la República de Platón, claro. Hay un capítulo que versa sobre la justicia. Y me quedó muy grabada una parte donde se entrevista a un disque filósofo que se llamaba Trasimaco. Y a él le preguntaron, oye, ¿para ti qué es la justicia? Y él decía, la justicia para mí es lo que más convenga. Tal parece que hoy día estas leyes están redactadas en atención al espíritu de Trasimaco. Mira, podría ser en ese sentido. Oye, ¿por qué se me quedó grabado el nombre de Trasimaco? Porque relaciona tranza. ¿De verdad? Bueno, claro, por supuesto. Y aquí, bueno, al final del camino el tema es, a ver, ¿cuál es lo justo? Pues lo que escuchas en la mañana. Saludos al IE también, como no. Del IE, Yair, así, claro, por supuesto, desde luego. También nos acompaña Farid. A todos los alumnos de la UNAM. Muy bien, así entonces, José, fíjate el artículo 15. Ese, fíjate que es donde viene algo también padre, fíjate. Rico. Igual si me permites, adelante, voy dando lectura y lo vamos comentando. Artículo 15. Las personas físicas o morales que proporcionen los servicios de subcontratación, es decir, se refieren a la contratista, deberán contar con el registro que comentaste ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Déjame ahí hacer un paréntesis. Como ustedes observan, aquí se refiere, José, ¿a quién? ¿Quién deberá contar con el registro? Las personas físicas o morales que proporcionen los servicios de subcontratación. El subcontratista. ¿Estamos de acuerdo? Entonces el subcontratista es el que debe de registrarse, ¿sí o no? Sí. Y entonces, en el 13, ¿qué nos decía? En el 13 nos decía, esto siempre que el contratista. Ah, ya. O sea, ¿es el contratista? Está hablando de otro. ¿O el subcontratista? ¿Sabes qué? Eso viene amañando ya, Armando. Si tú te vas al 15D de la ley anterior, el que fue derogado, sí, ¿viste? El 15D hace mención, no se permitirá la subcontratación cuando se haya transferido de manera deliberada al subcontratista. Y la pregunta es, caray, si el 15A habla de contratante y contratista, ¿quién es el subcontratista? Pero aquí dice, Aquí pasa lo mismo. Subcontratista, y allá nos dijo contratista, entonces, ¿son los dos? ¿O es uno mismo al que le está dando la calidad de contratista y subcontratista? Aquí aplica lo que siempre he dicho, que no es lo mismo que lo mismo. Entonces, habrá que ver en el portal, porque, bueno, pues aquí habla subcontratista y en el otro, contratista, ¿verdad? Entonces, ¿quién es? Bueno, si es esto así, pues... Ellos nos dirían, oigan, pero no están tan fijados. Si el tema era que se regule. Sí, güey, pero regúlalo bien, ¿no? O sea, pues así lo dejaron. ¿Nosotros qué hacemos? Así lo dejaron, ¿eh? Pues sí. Y sigue diciendo, deberán, para obtener el registro, fíjate que aquí viene otra deficiencia. Para obtener el registro deberán acreditar estar al corriente, se está refiriendo al subcontratista, no hay que perder de vista esto,
Deberán acreditar estar al corriente de sus obligaciones fiscales y de seguridad social. Y la pregunta es, ¿y sus obligaciones en materia laboral? ¿Esas no importan o qué? Pues es que en materia laboral ya los contrataron, ¿no? Pero, Pueden decir. Pero ¿y los derechos laborales de los Pueden trabajadores? decirte ya, por eso vas a ser patrón sustituto. No, pero le corresponde a él, es el patrón directo, Armando. Sí, pero vas a ser Si de patrón lo que se sustituto. trataba era de inhibir este tipo de prácticas que las realizan los que prestan este servicio, contratista o subcontratista, como le quieras Por llamar. eso los vas a tener que contratar tú, por eso les dan un periodo de 3 meses para que cumplan con eso. Y tienen que contratarlos, y tienen que reconocerles su antigüedad, No. y tienen que Pero reconocerles eso todo. se está refiriendo a los que vienen ya del pasado, pero eso ya viene para el presente. Ajá. Entonces, si tú De allá prestas ok, servicios de sí. subcontratación, Ya no vas a poder. servicios especializados, No. servicios especializados, Especializados. por eso, La especialización. que es aquí, Ah, sí, claro. se refiere aquí. Sí, claro. Dices, tú que Sí. vas a prestar servicios de subcontratación de servicios Especializado especializados, o complementar. tienes que cumplir con tus obligaciones fiscales y de seguridad social. Y la pregunta es, oye, ¿los laborales? Oye, pues no que ibas a proteger a los trabajadores, pues otra vez quedaron desprotegidos. Bueno, eso como desprotegidos también fíjate, pensando en que los estaban beneficiando y resulta ser que ahora ahorita vamos allá, no sé si me vaya a dar tiempo, pero el caso de que vamos a llegar a la PTU y en donde la PTU la limitaron, pues no que estaban privilegiándolos, pues no que estaban defendiendo los derechos de los trabajadores. Si nos regresamos a grupos empresariales, cuando todas las personas... Pues es que los ponen en la empresa que no gana. Pues sí, Y entonces los demás. Pues el límite, yo creo que cuando ellos vieron el límite, pues se rieron, ¿no? O sea, el pinche límite me importa un cacahuate, ¿no? Oye, pero es que el caso es este, entonces limitaron a los demás. Limitaron a los demás. Porque había algunos que sí estaban... No, pero Oye, pues no que hay que ver por los más pobres, por los que menos tienen. Por razones de tiempo, José, necesitamos pasar a los efectos fiscales. No, sí, claro. Sí. Algún- Es que esto Necesitamos- está... Pues podría ser hasta en dos programas. Podríamos hacerlo Armando, pero bueno. en dos programas. Que nos digan si quieren No, que ya, nos es vamos en dos mucho. programas. Es mucho. Déjanos, Pues mejor que vayan en al dos curso que vamos a programas. dar. Ah, es cierto, ¿verdad? Vamos a dar un curso. Vamos a dar un ¿Cuándo va a ser el curso el 6 de mayo para celebrar esa fiesta del día anterior. Dice Heréndida de la Cruz, los trabajadores pueden Sí, aguantar. que se aguanten, sí, que se aguanten, aguanten. ¿no? Oye, Saludos, Heréndira. Me suena a la canción esta del aguante. ¿Sí han escuchado La maestra ahí de la UNAM, la maestra Heréndira. Saludos, Heréndira. Sí, que aguanten, que aguanten. no hay aguanten, bronca. sí, sí, siempre, sí, pues así. Oye, entonces el curso, ¿cuándo va a ser? El 6 de mayo. ¿El 6 de mayo? Ya viene el 6 de Pues mayo. ya, hoy termina. Pues ya es la otra semana. Ya es la otra Ya semana. que es 1, 2, 3, 4. El jueves, ¿no? Que es jueves 6 de mayo. Allí pueden revisar nuestra página y pues con todo gusto pues los invitamos, están cordialmente invitados. Vamos a ver puntos obviamente más finos. Vamos a ver algunas estrategias, Armando. Algunas cuestiones. De ilegalidad, de inconstitucionalidad. Sí, claro, y todo por lo demás, supuesto. por supuesto, desde luego. Ahí les vamos a dar, no lo que dicen los primos de los amigos. ¿Eh? No. No. Ahí es el resultado del análisis, ¿no? Claro. ¿Verdad? Las propuestas, las opciones. Que bueno, ya se los estamos comentando también. Un punto relevante también es que a partir justamente de una relación laboral, pues tiene múltiples efectos, tanto en seguridad social como en renta y en IVA. O sea, y en seguridad social, pues nos hace una acotación, ¿no? Y nos hacen, también nos dicen, la reforman el artículo 15A, en donde, bueno, pues también señala que deben ahí y se refiere también exclusivamente a... Pero fíjate ahí lo que decías hace un momento, dice, la contratación de servicios especializados o la ejecución de obras especializadas. Pues sí. ¿No? Y allá estábamos hablando de subcontratación, pero bueno, vamos a ver, vamos a darle No hay que ser tan fijado. mismo Armando. efecto. Dirían, oye, Pues eres es muy que lo fijado. estábamos analizando, no Dirían, lo oye, estábamos eres muy comentando, fijado. ¿no? Es que dijimos lo íbamos a analizar, pero ya mejor dejamos de analizarlo, mejor nos vamos a platicar. Es lo malo que entre más ¿Más estudias? estudias, más fíjate, te vuelves. Bueno, pues es que ¿qué quieres? Tienes que hacer valer, ¿no? Tienes que hacer valer lo que decimos ahí. Y fíjate Dicen que la verdad te hará libre. Eso es lo que dicen, ¿verdad? Eso es lo que decía Jesucristo cuando lo iban ahí cuando pasó con Poncio Pilatos. La verdad. Yo la vi en el... Y él decía, ¿qué es la verdad? Pues la verdad es esta. Yo la vi en la película de Jim Carrey, de Mentiroso, porque él hacía de abogado. Resulta que en el 15A José nos dice que tiene que cumplir, y por eso decía yo que regresamos a los requisitos anteriores, porque tienen que estar informando al Seguro Social de los
contratos. Sí. De Los contratos que tienen que informar de manera cuatrimestral. Qué bueno eso. Cuatrimestral. ¿Qué te parece si eso no lo brincamos? Eso Porque eso no amerita tenía- tanto. Pero son obligaciones. Sí, como, Que no como estaban código, cumpliendo todos. como código, Exacto. renta, IVA. Exacto. ¿Qué te Exacto. parece? Si nos vamos a código, porque mira, el tiempo se quema, hermano. El 15. Esto está bueno, está interesante, El pero 15D, sí. se agrega. Ese es el caso de hacer un análisis. Sí, claro. Se requiere de tiempo, ¿verdad? 15D, José. Dice 15D, no tendrán efectos fiscales de deducción o acreditamiento los pagos o contraprestaciones realizados por concepto de subcontratación de personal para desempeñar actividades relacionadas tanto con el objeto social como con la actividad económica preponderante del contribuyente. Fíjate. Aguas. No tiene efectos, porque está prohibida, ya lo dijo el 2, está prohibida la subcontratación. O sea, quien subcontrate, adiós, dice, hace una pregunta Clara Estrada. Entonces no tiene caso, como empresa contrate un outsourcing, mejor yo absorbo las prestaciones. Sí, no, si contratas un outsourcing que no es servicio especializado, pelas, ¿eh? Aguas, pelas. No deducible, Ni acreditable el IVA. no deducible. Y además, cuidado con los temas ya de las infracciones. Porque Oye, es te van a dar calambres, chiquito. Es delito. Reformaron el 108, José, y le agregaron. Quien contrate, Y el 75. híjole, llegué con las multas, ¿no? Sí, Es entonces, decir, con las multas, pero aparte es un tema cuidado. penal. Pero es un tema penal. Y deben de tomarlo muy en cuenta. A los contadores no les gusta hablar de temas penales. ¿Qué hacemos? Pues, Nada más les decimos que es un tema penal, que miren el 108 como defraudación fiscal, que no está permitido, pero el efecto es que si no está permitida, en esos términos, la subcontratación, ¿no? Realizar eso. Pero hace un matiz aquí mismo, José. dice, tampoco se darán efectos fiscales de deducción o acreditamiento a los servicios en los que se proporcione o ponga a disposición del contratante cuando se actualice cualquiera de los siguientes supuestos. Se habla de dos, pero ¿sabes qué, Armando? Por el tiempo, me gustaría que revisáramos el párrafo siguiente. Es correcto. Y mira, En donde sí lo permite. para los efectos del primer párrafo de este artículo, se podrá dar efectos fiscales de deducción o acreditamiento a los pagos o contraprestaciones por subcontratación de servicios especializados o la ejecución de obras especializadas que no formen parte del objeto social ni de la actividad económica preponderante de la beneficiaria de los mismos. Es decir, no te preocupes, porque antes este no estaba en la iniciativa No, no del estaba. titular. Entonces la pregunta es, oye, es un absurdo decir que no forme parte del objeto, fiscalmente no va a ser deducible ni acreditable. Ahora dice, no te preocupes, si es deducible y si es acreditable. Entonces, no les quite los méritos a los legisladores, José. Hicieron su trabajo, no venía en la propuesta. Bueno, ahí sí, una paloma. ¿No? Bueno, Una paloma. hicieron algo, ¿no? Se ganaron su sueldo. Sí, yo creo que sí. Aquí en esta parte. Y sigue diciendo, los servicios u horas complementarias o compartidas prestadas entre empresas del mismo grupo empresarial también serán considerados como especializados siempre y cuando no formen parte del objeto social. Eso es lo que me encañona, porque como un servicio complementario que sí forma parte de tu objeto, y aquí dice que no formen parte del objeto. Pero bueno, ya total, al final, Dicen, ¿cómo lo van a resolver? ¿Cómo van a resolver lo del objeto? Ya lo están resolviendo, José. Ya lo están resolviendo. Dicen los primos, ¿no? Ya lo están resolviendo. Dice Sumi. ¿se aumentarán las auditorías? ¿Más todavía? Caray. ¿Más todavía? Va a haber una mejor prospección. Esto quiere decir que pues van a dirigir las auditorías. Fíjate que eso que comentó me suena a lo siguiente. Si yo me pusiera del lado de la autoridad, diría, esto entra allá, las cuestiones fiscales entran en agosto. En agosto, así es. Entonces yo, autoridad fiscal, me echaría un clavado y estaría al pendiente de ese brinco. Claro. Porque si en el brinco esta reforma se la pasan por el arco del triunfo, entonces ahí hay un nicho de mercado para mí. Y ahorita el fisco necesita lana, Armando. Entonces seguramente la gente que se aferre con lo que se tenía del outsourcing y contrate otros que no cumplan requisitos del registro, etc., pues esos serán sujetos de auditoría porque pues ahí hay lana. ¿Sabes a quién me preocupa a mí, José? Y lo digo honestamente, a mí me preocupan los que no están en estos supuestos. Me preocupa el exceso de la autoridad. Me preocupa la indebida aplicación de la norma de la autoridad y que pretenda a través, insisto, en servicios profesionales y en comisión mercantil, tratar de llevarlos a subcontratación Sí, se va a dar eso. y el rechazo. No lo dudes. Que se va a fue dar lo eso. mismo que hizo con materialidad, con presunción de ingresos, y lo va a hacer con razón de negocios también.
excesos, José. Y esos excesos son los que a mí me dan coraje, porque déjame decirte que el tema del outsourcing está resuelto. Señores, el tema del outsourcing está resuelto. Si ven nada más los supuestos para ubicarse o no, está resuelto. Las empresas de outsourcing, las empresas que subcontratan, tienen recursos, José, para contratar a los asesores fiscales. Claro. Entonces lo van a resolver, porque existe, a través justamente de esas deficiencias legislativas, van a encontrar la forma, porque hay que reconocer algo al mexicano. Es muy ingenioso, José. Sí. Y van a encontrar la forma, te digo, simplemente ya con eso que están haciendo, dicen, pues es que antes tenía un objeto amplio, ahora yo lo tengo. ¿Para qué? Pues ya no tiene nada que ver, ¿verdad? Y como saben que no tienen problema con el estrictamente indispensable, porque el estrictamente indispensable no necesariamente está relacionado con el objeto social, sino con la obtención de ingresos, ¿verdad? Claro. Y entonces ahí dices, bueno, pues hay una forma de salir de ese tema. Además hay otras figuras jurídicas en los contratos, José, que afortunadamente no trastocaron. Que la reforma no trastocó. Y que pero no se las vamos a decir ahorita. No las digas. No se las vamos a decir ahorita. Hablar en el curso. No se las vamos a decir ahorita, ¿verdad? Por eso vayan Además, al mira, curso. ya quedan 2 minutos. Ya nada más nos quedan 2 minutos. Nos dice José que si afectará el empleo. Eso sí. Pues obvio que sí. Había mucha gente que estaba... Va a haber un impacto social cañón, Armando. Pero más de lo que ya está. Más todavía. ¿Y en tiempos de pandemia, Armando? Terrible, ¿verdad? Puta. Se van a dar... y es más, ¿los van a liquidar? ¿Por qué va a ser esto? Fíjate. ¿Los van a liquidar? ¿O los van a finiquitar? A los trabajadores. ¿A quién van a finiquitar? A los trabajadores. No, Armando. Estás en México. Entonces, ¿qué van a hacer? No, fíjate, la ley dice que el contratante se observa como si el contratante fuera a absorber al trabajador que era del contratista. Y que además tiene que reconocer la antigüedad y derechos laborales. Es decir, tiene que comprar ese pasivo laboral. ¿Quién lo va a hacer? Porque además no estoy obligado, Armando. No, pero aparte, si no lo hacen, tienen problemas, José. Porque tienen que aplicar la metodología del patrón sustituto. Del pero en ese caso no hay sustitución patronal, pues Armando. Ya les dijeron que es eso. No. Aquí puedo decir una cosa. Bueno, pues pero ojo, ¿qué es eso? Si nos vamos a los precedentes judiciales que versan sobre el tema de la sustitución patronal, esto que dice aquí es una barbaridad. Bueno, ya sabemos que es una barbaridad. Y ya sabemos que si no lo hacen por vía de sustitución patronal, se las van a aplicar. Se las tendrían que aplicar al contratista. ¿Y qué va a suceder? Van a tener que defenderse, ¿verdad? Claro. Y ese es el punto. No, el contratista simplemente va a agarrar y va a cerrar la cortina, Armando. ¿Qué liquidar? ¿Qué finiquitar? ¿Tú crees que hacía falta llegar al outsourcing? Ya nos pasamos, pero no importa. Vamos a pasarnos un rato. No nos van a cortar la luz. Aunque sean unos minutos. No pasa nada. O si ya quieren que terminemos, ustedes nos dicen. Es que tengo que llegar a prepararle la cena a mi mujer. Tienes que llegar a prepararle la cena. No importa, o sea, nos dicen tardamos que en casa a las 9:30, si esté o no esté. Te quedas afuera, ¿no? Se cena. No, a ver, ¿qué pasa? Sucede entonces que el caso, por el hecho de esta reforma de subcontratación, viene toda una crisis, todo un tema económico. Desde mi punto de vista, no. Desde mi punto de vista, no. ¿Por qué? Tienen ustedes, existe un análisis real de cuántas empresas de outsourcing realmente funcionaban bien, José. Funcionaban bien, ¿eh? Y Cuando no tenían dices funcionante, te refieres a que les daban las prestaciones de ley. Les daban las prestaciones de ley, se pegaban a las leyes. ¿Cuántas funcionaban con sus planeaciones fiscales agresivas? O sea, no pasa nada, en ese sentido no pasa nada. Los que hacen las cosas bien no tienen nada de qué preocuparse. Pero ahí te va. Si no se excede la autoridad. Si de los que hacían malas prácticas, ¿tú crees que el contratante en su sano juicio va a absorber a esos trabajadores, Armando? No, claro que no. Pues es donde está la mayoría. Pero déjame decir. Ahí está el impacto. No pasa nada. No pasa nada. ¿Con qué serenidad lo dices? Nada. A ver, ¿por qué no pasa nada? Pues porque tienen contratos por tiempo determinado, José.
Tiempo determinado. ¿Qué es un contrato por tiempo determinado? Se acaba, fin. Gracias por participar. Vaya Dios. Nos vemos. ¿Cuándo? En otro tiempo, en otro lugar, porque quieran. Tienen contratos por tiempo determinado. Por eso son planes fiscales agresivas. Las tienen por tiempo Sí, determinado. no, yo me estoy refiriendo al tema del pobre trabajador. Bueno, pues es que de lo que se trata. Porque el Espérame. contratista A ver, José. lo manda al carajo. A ver. Y el contratante no lo va a absorber. A ver, José. De lo que se trata es de generar más pobres para generar más votos. Ah, perdón. Sí, perdón. De eso se trata. Perdón. Ya pasamos de las 9. Estaba soslayando esa parte. Ya pasamos de los 9. Pero de eso se trata, generar más pobres para generar más votos, porque los necesitan para junio, José. ¿Por qué crees que salió antes? Porque todavía tiene mayoría. Y como sabe que no van a ir a votar, pues entonces van a seguir con mayoría. De eso se trata. Pues no por eso inundó a los pobres allá. Armando, pero entonces hay que decirle también a esos quién aprobó esto. Para ver si cuando van a votar, votan por esos. Pues ya ustedes, ¿verdad? Allá ustedes. Ya sería demasiado que después... Nosotros decimos, síganos los buenos. En Twitter, en Facebook. ¿Y los malos? Más, ¿no? Para que aprendan, analicen, vean que sí tenemos una afectación. Por supuesto que hay una afectación. Claro. Para todos, trabajadores, empresas. Sí, las empresas que hacían las cosas bien. Las empresas que hacían las cosas bien. Pero así nos dejaron solos desde el año pasado, José. No tenemos ninguna ayuda. Sí, ciertamente. No hay ningún estímulo. No hay ningún apoyo para los contribuyentes. No hay nada. Ni siquiera un diferimiento del impuesto. Nada más un mes para personas físicas. ¿Eso es justo? ¿Eso es justicia de qué? Trasimaco. ¿Eso es justicia? Sí, para él era justicia. Lo que más convenga al... Lo que más convenga a quién. Y te digo, sí suena, ¿no? El trasimaco tranza. Oye, Imagínate. eche un clavado, se lo recomiendo el libro. La verdad, yo digo, no, de repente cuando no puedo leer, dormir, digo, pues me pongo a leer. Algo que me ilustre para salirme de las cuestiones fiscales. En otro momento filosofamos, vamos a filosofar y vamos a citar a todos los filósofos, porque de ahí justamente derivan muchas cosas que dices en la actualidad. No inventes. ¿Qué cosa? Vamos a concluir, José. Armando, pues sí, desafortunadamente el tema es muy amplio para una hora. Tratamos de decir, yo creo que parte de lo relevante, Armando, para que la gente que nos sigue a través de estos medios, pues vea la necesidad imperiosa de echarse un clavado a la ley, ponerle la lupa, interpretar, analizar y hasta entonces aplicar, porque de repente te encuentras con alguno que otro contador, abogado que pues dice que la interpretación de las leyes es de aplicación literal. Pues por eso luego estamos como estamos, ¿no? Para quienes lo han estudiado, muchas gracias. Saludos, Barbarita. Gracias por seguirnos. Pitufo Sax, nos siguen los pitufos, José, saludos a los pitufos. Sí. Muchas gracias por seguirnos. Sí, es necesario para este tipo de temas y para poder aplicarlo bien, analicen, consulten antes de tomar una decisión. Es muy importante, existen opciones, por supuesto que existen opciones, pero finalmente lo que podemos recomendarles es de que siempre se apeguen a la ley. A la ley. Y Armando, pues capacitación, actualización y desarrollo empresarial, preocupada por difundir el conocimiento y además organizar cursos, pues que en realidad sumen a la profesión. Estamos a sus órdenes, no olviden, los invitamos cordialmente a este curso que vamos a desarrollar tú, Merito y un servidor, el tema de la subcontratación, en donde veremos incluso algunos casos, ejemplos numéricos, etc., para que vean el impacto de la reforma. En pocas palabras, el problema y la solución. Los esperamos contar con su asistencia al curso y les agradecemos, por supuesto, sus participaciones, sus saludos. Si alguien se nos está pasando, bueno, pues discúlpenos, a veces no vemos ahí en el Face, no vemos ahí los saludos, pero pues ya saben, aquí los esperamos, esta es su casa. Alma Rivera, muchas gracias por tus saludos. Alejandro
El Muchas- segundo, muchos- segundo y último miércoles de cada mes, aquí estamos para servirles. Muchísimas gracias por su atención, José. Para mí fue un Siempre gustazo, es un honor, gusto, Armando. ¿no? Estuvo bueno este programa. Bastante, como que hasta me excité. Bueno, qué bueno que ya terminamos. Quién sabe, si ya estaba Oye, excitado, no qué sé bueno, qué hubiera qué bueno que pasado. está lloviendo, ahorita salgo y ya. Quién sabe qué hubiera pasado. Muchísimas gracias y nos vemos la próxima. Cuídense y no olviden su manita.